Estaba leyendo un libro llamado Think and Grow Rich, Piensa y vuélvete rico, y tenía una lista de lo que Napoleón Hill consideró una buena lista de las cualidades y los atributos más importantes de ser líder. Y me pareció una lista tan buena que hice la lista con mis notas. Y ahora la meta es que yo lleve mis notas hasta sus notas, para llevarlo de mi mente a la de ustedes, para que no pare con ustedes, para que lo que compartamos hoy se pase a otros y a otros. Por eso hago lo que hago. Es un gran placer para mí afectar a gente que puedo ver, a quien le doy la mano, a quien saludo, un público que puede verse. Pero también sé del público que no veo, que se ve afectado por lo que hacemos. Ahora tengo la oportunidad de hacer eso. Y creo que para ser efectivo con todos ustedes hoy, y que se lo cuenten a mucha gente más allá de la que yo puedo ver, es una oportunidad emocionante para mí. Dejen que les dé esta lista. Es una lista muy buena. Napoleón dijo, número 1, un líder necesita valor inquebrantable. No sé si estoy totalmente de acuerdo con lo de inquebrantable, porque a veces nuestro valor flaquea un poco. Ya saben, se dobla, pero no se quebranta. El valor se acumula y luego se tienen las dudas que llegan de pronto y buscamos más adentro ese valor que vence a nuestras dudas y temores. Probablemente debatiría un poco con Napoleón sobre el valor inquebrantable, porque a veces el valor flaquea, pero mientras permanezca ahí, mientras esté ahí para servirlos, el valor para hacer lo que no creyeron que podrían hacer, el valor para entrar en territorio que quizá sea desconocido, el valor para hablar con alguien al que no conocen, el valor para intentar hacer una reunión, el valor para dar su primer testimonio, el valor para resolver problemas que antes no podían resolver. Ese tipo de valor. El valor para ponerse de pie cuando su rincón está oscuro, el valor para hacerlo cuando parece que les va mal, el valor para intentar tener un buen día durante un mal día, ese tipo de valor. Flaquea un poco a veces, sí, porque a todos nos asaltan las dudas. Todos tenemos temores pequeños que llegan de pronto. Esa es la naturaleza de la vida. Pero de eso se trata la fe, de eso se trata el valor, de servirnos cuando nuestras dudas no nos sirven de mucho. La fe para vencer el miedo y el valor para vencer las dudas. Pero es una buena cualidad, un buen atributo de un buen líder. El valor inquebrantable. En segundo lugar, Napoleón dijo el autocontrol. Eso desde luego es la esencia de la vida misma, el autocontrol. Porque todos tenemos una guerra. En el mundo, la guerra entre la libertad y la tiranía. En el cuerpo, la guerra entre la salud y la enfermedad. La lucha existe. La lucha entre la luz y la oscuridad. La lucha entre el bien y el mal. Yo lo llamo los contrarios en conflicto. Y en cuanto nacen en este mundo, en cuanto se encuentran y se descubren en este planeta que gira y va a alguna parte, saben que esto existe. Para ser una sociedad civilizada, debemos llevar el lado oscuro de nuestra naturaleza a un rinconcito y dejar que florezca el lado positivo. Muy al principio debemos aprender a hacer uso del autocontrol. El poder es maravilloso, pero debe usarse debidamente. Debe usarse para beneficiar, no para la destrucción. Así que el autocontrol es necesario para ser un líder fuerte, para que puedan convertirse en el mejor ejemplo. El ejemplo de tener controlado su genio, de tener ese lado oscuro de su naturaleza bajo control. El mejor ejemplo de elegir palabras prudentes y de no ser descuidados. Ese tipo de control. Control de su apetito. Control de sus deseos. Para que encajen en el lado positivo de la vida y no en el negativo. El autocontrol es muy importante. Luego dijo que un líder debe tener un agudo sentido de la justicia. Es muy cierto. Nos familiarizamos con la justicia incluso desde muy pequeños. Cuando ciertas cosas que pasaron o que nos hicieron,
Algo nos dijo que eso no estuvo bien. Alguien nos hizo mal. Tenemos ese sentido del bien y del mal y empieza a temprana edad. Luego debemos tener ese sentido de utilizar lo que está bien y mal para desarrollar el sentido de la justicia, el sentido de ser justos, el sentido de estar del lado positivo, del lado correcto, para minimizar los errores. Hay que tener un sentido de la justicia. Hay que tener justicia cuando se crea una organización. Ya saben qué es lo justo, cuál es el equilibrio bueno. El plan de mercado que Mark formó debe ser justo para todos. Si tienen un cliente y se encargan de él, otro no puede llegar a quitarles a ese cliente. Lo mismo pasa con el distribuidor. Hay ciertas reglas y normas para que todos tengamos la oportunidad de encajar dentro de este marco de justicia, de lo correcto. De otro modo, la empresa no puede funcionar. De otro modo, tenemos lo que llamamos en el sentido político anarquía, donde no hay justicia, donde la fuerza manda, el poder manda, no la ley, no la regla, no lo correcto, sino el poder. Y todos descartaríamos eso. Ha sido una catástrofe en los últimos 6,000 años para los gobiernos que recurrieron al poder en vez de a la democracia, que recurrieron a la intimidación en vez de a la libertad. Y todos sabemos el precio terrible que eso conlleva. Tiene un precio no solo políticamente en un país o alrededor del mundo, sino incluso en la empresa. Tiene un precio en la escuela el que un maestro sea injusto. Tiene un precio trabajar en un equipo donde alguien es injusto o donde el liderazgo no es justo en la administración de la justicia. Así que esto es cierto, un agudo sentido de la justicia y de lo que es justo y correcto. Parte de esto lo aprendemos sobre la marcha. No se tiene todo el primer año, no se tiene todo el segundo año, el tercer año. Después de todos los años que yo he, ya saben, vivido, tanto como ser humano como empresario, aún trato, incluso a mis años, de decidir qué es lo mejor, qué es lo justo, qué es lo correcto, para brindarle un equilibrio a la vida y tener cimientos fuertes para el futuro. Así que opino lo mismo que Napoleón. Una buena idea, un sentido de la justicia. Aquí hay otro, dijo, seguridad al decidir. La indecisión es la ladrona de la oportunidad. Si no se deciden, la oportunidad podría escaparse. Si no deciden lo que harán hoy, el día podría escapárseles y no son muy efectivos. En mis viajes más recientes hablé del manejo del tiempo y esta es una de las mejores ideas al respecto. No empiecen el día hasta que lo tengan terminado. ¿Es posible terminar el día antes de empezarlo? Sí. Si no lo terminan, si no tienen cierta idea, cierto plan bueno, efectivamente el día se escapa. Y por la mañana dicen, veamos, ¿qué hago ahora? Por la tarde dicen, el tiempo se me escapa, ¿qué hago ahora? Y ya se perdió la mayor parte del día. La mayor parte del día se escapa, no se usa, y eso no les funciona, porque no tomaron esas decisiones al empezar el día. Las decisiones que tomamos al empezar nuestra vida a veces son para siempre. Las decisiones tempranas que tomen sobre lo que van a hacer en la vida, en lo que respecta a Herbalife, son de vital importancia. Si las descuidan y no las toman, efectivamente el tiempo se pasa y la oportunidad a veces se reduce y pasan mucho tiempo poniéndose al corriente porque no tomaron esas decisiones temprano. Son las decisiones al empezar el día, son las decisiones al empezar el mes. Son las decisiones al empezar el año las que determinan en gran medida el tipo de año que tendrán. Las decisiones que toman en los primeros días de su matrimonio a veces son las que afectan el matrimonio durante toda la vida. Las decisiones que toman en cuanto ven una oportunidad, lo que van a hacer con ella, hasta dónde la llevarán, qué significará para ustedes en los años venideros. Esas decisiones tempranas
son de vital importancia. Luego necesitamos decisiones para corregir las decisiones malas, para superar nuestros errores. Es posible, claro, que todos tomemos decisiones poco sensatas y al final de un año, de una semana, de un mes, de unos años, digamos, esa decisión me costó demasiado. Me costó mucho tiempo, me costó mucho dinero, me costó una buena relación, me costó la oportunidad de ser productivo. Pero mientras estén vivos, hay la posibilidad de usar el poder de las nuevas decisiones para corregir los errores de las malas decisiones del pasado. Todos tenemos la oportunidad de hacerlo, pero Napoleón tenía razón. Hay que ser seguros al tomar decisiones para no perder la oportunidad y aprovecharla. Aquí está el siguiente. Napoleón Hill dijo, un buen líder tiene planes en firme. ¿Cuán importante es eso? De entre todos los años para aprovechar el impulso de Herbalife y de hacer planes para el futuro, este debe ser uno de los mejores. Herbalife en estos 18 años ha creado un impulso increíble, no solo al ir a otros países, sino impulso al refinar nuestro plan de negocio, impulso al desarrollar productos nuevos, impulso al desarrollar nuestro sistema de apoyo. La clave es que ustedes hagan planes para aprovechar el impulso. Herbalife es como la marea que llega, y la marea que sube levanta todos los barcos si están en el agua. Si su barco no está en el agua, incluso si llega la marea que levantaría todos los barcos, si el de ustedes no está en el agua, no los beneficia. Así que deberían hacer esto. Tener la misma pasión que Mark Hughes para hacer sus planes futuros. Como el equipo del presidente y el equipo del presidente hacen los planes para el futuro de la empresa Herbalife, ustedes tienen que hacer sus planes. No dejen que el impulso los pase de largo. No dejen que el impulso pase y ustedes queden sin beneficiarse. Que no sea una causa perdida para ustedes. Y quizá debido a la falta de planes perdieron 1 o 2 meses o perdieron 1 o 2 semanas o quizá un año. Y fueron un 10% efectivos en vez de 100%. Ese es el momento de cambiar todo eso y de empezar a hacer planes. Sus planes para Herbalife son de vital importancia. Lo mejor es que aprovechen los planes de Herbalife de la expansión mundial, los planes de Herbalife de la expansión en su país, los planes de Herbalife de la expansión del negocio, de los incentivos, ¿entienden? Aprovechen eso, capturen eso y digan, debo tener planes que igualen a los de Herbalife. No necesariamente en cuanto a cifras, sino el impulso de Herbalife, el aprovechamiento de la oportunidad. Sus planes para la expansión de Herbalife. Deben tener planes para su familia, ¿verdad? Deben llevar a su familia con ustedes. No los excluyan. Uno de los retos que todos tenemos al hacer planes es equilibrar todo para asegurarnos de no arrepentirnos al final del año. Pasé mucho tiempo en eso, gasté mucho dinero. Y si lo hicieron, ¿qué hago para no volver a hacerlo? Y construyan planes mejores para no arrepentirse al final del próximo año, de los próximos 3, 4, 5 años. Planes en firme. Los planes para usar el dinero. Algo que le he admirado a Mark Hughes desde que lo conocí hace tantos años, una vez que empezó a tener éxito, tenía un plan maravilloso, no solo para su éxito personal respecto a la seguridad económica, sino también para la empresa. Porque Mark debe cuidar la empresa y ver que esté segura, que tenga bastantes reservas, que sin importar lo que pase en el mundo, y cuando se hacen negocios en 37 países, pueden imaginarse el reto que es hacer los planes para cada país, los planes de respaldo, los económicos, así como los productos y la oportunidad de negocio. Es un reto que la mayoría de nosotros no logra comprender, el tipo de planeación que se requiere en el marco de tratar de hacer que Herbalife esté segura en el futuro. Lo describí en una de las clases de la conferencia. Mark hace el mismo juramento que el presidente de los Estados Unidos. Proteger y defender la Constitución, dice el presidente. Pero Mark tiene que proteger y defender la empresa para asegurarse de que sea viable
no solo en Estados Unidos, donde empezó, sino en todo el mundo, en cada país. Es una responsabilidad extraordinaria. Pero ahora, para que los planes de ustedes sean seguros económicamente, si empiezan a ganar mucho dinero en Herbalife, en serio, deben tener un buen plan para sus recursos, para que estén seguros pase lo que pase. Opino lo mismo que Napoleón. Hay que tener planes buenos. Un plan más. El plan para su desarrollo personal. El plan para ser mejor este año que el pasado. El plan para tomar las clases, para asistir a los talleres, para hacer todo lo que puedan para mostrar un avance personal. No solamente avance económico, no solo el avance de tener un auto más o una casa más, sino el avance de la personalidad, el avance de la aptitud de comunicarse, el avance de la aptitud de reclutar, el avance de cómo tratar a la gente, el avance en usar su influencia para que multiplique su poder por 5, por 10, en vez de que sea lo que era. Necesitan ese tipo de planes. Un plan para el crecimiento personal, para el desarrollo personal. Un plan para llegar a ser todo lo que pueden ser en los años venideros, al desarrollar su negocio de Herbalife, de la vida y de la familia. Todo eso. Hay que tener planes buenos. Lo que sigue. Napoleon Hill tenía un buen dicho. Fue algo que mi padre decía y me lo enseñó como una buena filosofía. Dijo esto: un buen líder tiene el hábito de hacer más de lo que le pagan. Qué increíble filosofía. El hábito de hacer más de lo que les pagan. Es lo que llamamos el servicio que dan, como semillas en la tierra, que no traen la cosecha de inmediato, sino la cosecha en un futuro. Es como poner el capital en el capitalismo. Hacer más de lo que les pagan significa que se preparan para ascender, porque si hicieron más de lo que les pagan, hicieron una inversión. La persona promedio pensaría: si hago más de lo que la empresa requiere, me están explotando. No me pagan ese tiempo extra, esa atención extra. Pero no deben verlo así. Deben decir: llego más temprano y me quedo más tarde, como una inversión en mi futuro, porque quiero ese tipo de reputación. Quiero que ese tipo de filosofía funcione en mi vida. Hagan más de lo que les pagan. Y esta filosofía funciona increíblemente bien en Herbalife. Hacen la venta de los productos de Herbalife. Ahora deben hacer más de lo que les pagan, ¿cierto? Les entregaron el producto y cobraron, pero no pueden parar su inversión ahí. Deben desarrollar la inversión con tiempo, esfuerzo y energía, con convertir a ese cliente nuevo en un testimonio. Y a veces ese es el trabajo más difícil, el posterior a la venta. Porque la venta puede ser fácil. Alguien dice: he estado buscando este producto, aquí está mi dinero. Pero deben quedarse con ellos y asegurarse no solo de que lo compren, sino también de que lo usen. Y no solo de que lo usen, sino de que lo sigan usando. Ese es el trabajo posterior a la venta. Pero si aprenden a hacer ese tipo de inversión y hacer más de lo que les pagan inmediatamente, la recompensa en el futuro puede ser fantástica. Como todos los de Herbalife sabemos, lo que paga no es la venta del producto, lo que paga es un testimonio. Un testimonio que les dé más ventas de las que puedan hacer. Un testimonio que los lleve a lugares a los que jamás podrían ir solos. Y les presente a gente que ustedes solos jamás verían. Ese tipo de inversión es muy poderosa. Así que hagan más de lo que les pagan al principio. A mí me ha ocurrido hacer la inversión. Cuando empecé a dar charlas hace 36 años, hablaba en clases de bachillerato, universitarias, clubes de servicios, y lo regalaba todo. Iba y hablaba gratuitamente. ¿Da una charla en un desayuno, señor Ron? Yo decía: claro. ¿Podría dar una charla para este club? Yo decía: claro. Y todo eso al principio era gratis. Principalmente porque había hecho mi fortuna, no necesitaba el dinero. Lo hice gratis, pero miren lo que me ha dado. El dar ese tipo de servicio en esos primeros días. Finalmente me llevó al negocio y me llevó a una empresa. Di un seminario hace todos esos años aquí en Los Ángeles y Mark Hughes estaba entre el público. Así que no se preocupen por lo que no les pagan. Solo den el servicio.
con la visión del futuro de que volverá multiplicado si tienen este tipo de hábito, este tipo de filosofía. Lo que sigue. Napoleón Hill hablaba de la personalidad. Necesitan una personalidad grata. Su personalidad tiene muchas partes. Una es su personalidad en el trabajo, el tipo de conducta, el tipo de actitud que necesitan, en especial en público. Pueden ser un poco descuidados con algunas cosas quizá en privado, pero en público cuenta mucho en su cheque, cuenta mucho en construir su negocio para el futuro, su personalidad. Pero tienen que recordar esto también, desarrollen su personalidad en privado para que les sea útil en público. A veces tenemos la idea equivocada, puedo descuidarme con estos cuantos y ser más cuidadoso cuando tenga 1000. Pero no funciona de ese modo. Ser descuidados con unos cuantos se meterá sigilosamente en su presentación ante 1000 personas. Esto es lo mejor y Herbalife y nuestro plan de mercado les da la mejor oportunidad para hacerlo. La influencia que tienen uno a uno es lo que cuenta. Dicen, solo hablo con 2 personas, no importa tanto. Es cuando importa en realidad, porque si practican bien ahí, usando su personalidad, su influencia para atraer la atención de alguien, para que los escuchen, para que participen, la personalidad de la cual dicen, me gustaría estar con esta persona. Es poco común, no es como la persona promedio que conozco todos los días. Ese tipo de personalidad. Pero hay que practicar entre bambalinas, hay que practicarlo uno a uno. Y si son efectivos 1 a 1, 1 a 3, 1 a 5, les aseguro que eso los preparará para desempeñarse con el tipo de personalidad, de carisma, que se granjea al público al estar frente a 500, a 1000, a 5000. Este es un buen punto, mejorar su personalidad. El mejor obsequio que le pueden dar a alguien es el obsequio de la atención. La atención es muy poderosa. De joven conocí a Nelson Rockefeller, de los más ricos de Estados Unidos en esa época. Ya murió, pero era un individuo único. Fue candidato a vicepresidente de los Estados Unidos. Y yo fui a donde él daba una conferencia de prensa y me acerqué lo suficiente para que cuando saliera yo pudiera acercarme. La seguridad no era tan estricta en ese entonces. Tuve oportunidad de darle la mano y decir, señor Rockefeller, soy Jim Rohn. Y lo que más recuerdo fue la atención que me puso. Con las luces de las cámaras y con todo el mundo alrededor, me miró directamente y dijo, Jim Rohn, ¿de dónde eres? Dije, Idaho. Dijo, me gusta mucho Idaho. Es uno de mis estados favoritos del país. Y durante unos cuantos segundos me prestó atención, me dio la mano. Nunca olvidaré el apretón de manos, uno de esos que valen millones. Nunca olvidaré la atención que me prestó esos pocos segundos. Fue poderoso. Me dejó una impresión que me ha durado hasta hoy. Por eso me acordé de contarlo. Ustedes pueden aprender a hacer lo mismo. Usen su personalidad, su influencia, den el obsequio de la atención. Aquí está el resto de mi lista, ya que vamos a terminar. Luego Napoleón Hill dijo, un líder necesita compasión y comprensión. Hay que desarrollar eso temprano en nuestras vidas. Durante toda la vida hay que considerar a los menos afortunados que nosotros, a los que necesitan ayuda. Y ahora aprendemos a considerar a los que necesitan una oportunidad, a los que necesitan un cambio en su bienestar, a los que necesitan un cambio de vida y de estilo de vida. Esa compasión y comprensión llevaron a Mark Hughes a construir la empresa. Se necesitó ese tipo de comprensión, ese tipo de compasión, ese tipo de sentimiento profundo. Y Mark entendía lo que significaba ser pobre, entendía lo que significaba carecer, entendía lo que significaba tener poco dinero, pocos recursos, entendía lo que significaba la falta de una educación formal, sabía que todo eso faltaba. Y en vez de llorar, dijo, lo que haré es cambiarlo por mí y luego ayudaré a otros que tienen el mismo reto, falta de educación, falta de dinero, falta de recursos, falta de buena salud.
llenos de dificultades que no pueden resolver. Yo resolveré las mías y luego seré fuerte y tendré la aptitud para ayudar a otras personas. Ese tipo de cualidad de liderazgo es muy poderosa. Ese tipo de comprensión. Aquí está el siguiente. Un líder debe tener, según Napoleón, un dominio de los detalles. Es muy cierto. Todo puede perderse solo con un par de detalles pasados por alto. En el viaje a la Luna todo tiene que funcionar, ¿cierto? Hay varios miles de partes móviles. Hay miles de partes en el proyecto de ir a la Luna y volver. Y todas tienen que funcionar. No puede funcionar el 10%, el 90% o el 80%. Todas tienen que funcionar. Y luego están los sistemas de respaldo, por si algo sale mal, para respaldarlo. Ese tipo de dominio de los detalles es de vital importancia. Pero también recuerden esto en lo que respecta a Herbalife. El drama está en los detalles. El drama es dónde estabas antes de encontrar a Herbalife. ¿Cómo te sentías? ¿Cuáles eran las circunstancias? Ahora alguien empieza a darnos algunos de los detalles. Y después de que llegan a alcanzar el bienestar, ahora cómo se sienten. Ahora recuperaron su autoestima. Ahora se sienten mejor consigo mismos. El drama está en los detalles. Pero eso también es importante en los detalles de su día. Los detalles de su negocio. Los detalles de la buena comunicación. Dominen los detalles. Un buen consejo de Napoleon Hill. Aquí están los siguientes 3. La disposición a asumir toda la responsabilidad. A todos nos han enseñado eso, en especial en estos años de Herbalife. Asumir la responsabilidad al 100%. Mark dice, lo que me pasó podrá no haber sido mi responsabilidad, pero lo que hago al respecto es mi responsabilidad. Me han pasado cosas, la gente se aprovechó. En sus primeras experiencias de negocios se aprovecharon de él. Algunos escaparon con el dinero, le cargaron el muerto a él. Dijo, eso fue lo que pasó y yo no fui responsable de lo que pasó. Pero soy responsable de decirme, ¿qué voy a hacer sobre lo que pasó? Si el granizo destruye la cosecha del granjero, él no fue responsable. Pero su responsabilidad comienza cuando se acaba el granizo, cuando se pregunta, ¿qué hago ahora? Ya que se acabó la catástrofe, ya que el daño está hecho, ¿qué debo hacer al respecto? Y una filosofía que yo he enseñado no es lo que les pasa a ustedes lo que determina su futuro, sino es lo que hacen sobre lo que les pasa lo que determina su futuro. Y una parte principal es aceptar toda la responsabilidad. Si tienen una organización, hacen reuniones y son los líderes, la responsabilidad termina con ustedes. Alguien más podrá meter la pata, cometer errores. Aún es responsabilidad de ustedes. Las cosas que no están bajo su control, comprensible. Pero lo que hagan al respecto, cómo lo arreglen, la diplomacia que usen, la estrategia que usen, es el tipo de responsabilidad que depende de ustedes. También deben ser responsables de su futuro. Nadie lo arreglará. Nadie más lo diseñará. Nadie más llegará y dirá, oye, me aseguraré de que todo te salga bien. Ustedes tienen que tomar todos los consejos, los testimonios, la enseñanza, la capacitación, la influencia, y ustedes deben tener la responsabilidad de diseñar su vida. Pueden diseñar una vida de prosperidad, o pueden diseñar una vida nada más para ir pasándola. La responsabilidad les pertenece a ustedes. Aquí están los últimos 2. El siguiente es la cooperación. Algo fantástico que aprendemos en Herbalife es a cooperar. Aprovechamos las ideas de los demás, aprovechamos los consejos de otros, aprovechamos el entusiasmo de los demás, aprovechamos los testimonios de los demás y aprovechamos la disposición a crecer de los demás. Ese tipo de cooperación ha creado a Herbalife. En esos primeros días, Mark reunió al grupo, Jerry Cvitanovich, Doug Stuntz, el resto, e hizo planes para cooperar. Dijo, ¿quién sabe qué tipo de reuniones poderosas tendremos al trabajar juntos? ¿Quién sabe a cuántos afectaremos? Incluso enseguida al trabajar juntos. Tú haces esta parte, yo haré esta parte. Juntos haremos que funcione y pondremos las cosas en marcha. Hay una frase que dice, si 2 o 3 coinciden, nada es imposible.
Si coinciden en un proyecto, si coinciden en una visión, si coinciden en cómo llegar ahí, en serio, nada es imposible. Nada se interpondrá en su camino. Solo 2 o 3. Lo emocionante de Herbalife es que ahora tenemos más de 2 o 3. El equipo del presidente está bien poblado. Incluso el equipo del presidente crece. El equipo millonario tiene cifras y poder enormes. Y la cooperación entre todos en los equipos de los tabuladores, como distribuidores, oficina central, personal de apoyo, el piso 15. Vengamos de donde vengamos, si cooperamos no hay nada que no podamos hacer. No hay nadie a quien no podamos afectar. No hay ningún país en el que no podamos meternos con esta historia increíble. La cooperación. Por eso estoy aquí. Quiero hacer mi parte, la HBN, transmitir algunas ideas, darles algunas notas que tomar, algo que pensar y reflexionar, algo que hablar con la gente con la que se juntan y con quien crean su negocio. Ese tipo de cooperación hará que este sea un año poderoso. Nos llevará a los 2.000 millones, 3.000, 5.000 millones. Pero nos llevará mucho más allá de esas cifras. Nos llevará a un lugar de honor, de respeto, de prestigio, de influencia, de sentirnos bien sobre nosotros mismos, por el trabajo arduo al cooperar unos con otros. Yo quiero cooperar con ustedes al ayudarlos a crear sus negocios. Todos cooperamos con el sistema de apoyo de Herbalife. Vamos en camino. Tendremos los miles de millones. Tendremos las anécdotas. Tendremos las experiencias. Aquí está el último. Napoleón Hill dijo, un gran atributo del liderazgo es la visión. La visión tiene muchas partes. Una visión para que sigan su propia senda. Una visión para ustedes. Una visión para su futuro económico, para su bienestar. Una visión para su riqueza. Una visión para que ustedes se enganchen y hagan algo con ella. Una visión para su familia. Porque la visión ahora debe elevar a otros igual que a nosotros. Adivinen con qué cuenta nuestra familia. Con que podremos ver cosas que al principio ellos no podrán ver. Con que podremos ver más allá en el futuro de lo que ellos logran ver. Lo mismo pasa con su organización, los que los rodean. Cuentan con su visión. Quizá ustedes llevan ahí más tiempo que ellos. Quizá ustedes llevan ahí mucho más tiempo que ellos y acudirán a ustedes para que los ayuden a ver cosas que ellos no pueden ver al principio. Y si ustedes lo hacen, desarrollan ese atributo de liderazgo, tendrán un efecto muy drástico en su organización. Será increíble. Una visión para ustedes, una visión para su familia, una visión para su organización, una visión para la gente que los rodea. El viejo profeta dijo, sin visión, morimos, perecemos. Al menos que podamos ver el futuro, la vida pierde su significado. A menos que podamos ver más allá que donde estamos por el momento, no hay razón para la fe, no hay razón para la actividad. Pero si desarrollamos esta aptitud más allá de todas las demás, en serio nos ayudará a afectar a la gente porque querrán estar a nuestro alrededor debido a nuestra visión del futuro. No solo la visión a corto plazo de lo de esa semana, mes, año, sino a largo plazo, como la de Mark al llevarnos a los 5.000 millones. Ustedes pueden tener la visión de que llevaremos su organización al futuro y bendeciremos a todos con éxito.